División del sistema nervioso central. Un psicólogo fisiológico puede comprender la motivación y la emoción a través del funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso es una red extremadamente compleja de fibras nerviosas. El sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central realiza funciones intelectivas, por ejemplo, de pensamiento, memoria, planificación, resolución de problemas. Procesa la información sensorial. El sistema el sistema nervioso central se divide en cerebro y en médula espinal. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático incluye la inervación neural que se extiende en los músculos esqueléticos voluntarios, como son los músculos estriados de las piernas, brazos, dedos y cara. El autónomo incluye todas las inervaciones de los organismos internos bajo control involuntario, como lo son los pulmones, intestinos, hígado. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático acelera y pone el cuerpo en alerta involuntariamente, mientras que el sistema parasimpático frena y repara el cuerpo también involuntariamente. Estimulación eléctrica del cerebro. A principios de los años 50, los psicofisiólogos sabían que la aplicación de una corriente eléctrica del cerebro de un animal hacía que se comportara como si hubiera sido castigado, por lo cual James Olds inicia una investigación en donde implanta, como de costumbre, un electrodo en el tallo cerebral de la rata. El electrodo se dobló accidentalmente al ser implantado y situó en otra parte del cerebro. Para esto, tomó como resultado que descubrió un centro de placer o recompensa en el cerebro de la rata. De la mano de Peter, en 1954, decidieron implantar electrodos en distintas áreas de los sistemas límbicos de la rata. En otras palabras, no basta con sugerir que una parte del cerebro de una zona de recompensa y otra área de una zona de castigo. Sería más acertado decir que las experiencias de placer y aversión, de recompensa y castigo están coordinadas por zonas cerebrales integradas llamadas circuitos límbicos. Circuitos límbicos. La acción integradora de las estructuras límbicas en el placer y la aversión se puede describir con referencia a tres circuitos: el tracto mamilotalámico, el circuito septohipocámpico y el circuito amigdalino. Tracto mamilotalámico. Se dice que el tracto mamilotalámico está compuesto por los cuerpos mamilares, el tálamo anterior y el giro singular. También que los círculos que conectan estas estructuras, tienen un nombre, que es el circuito de Papez, en nombre de la persona que lo dio a conocer, que es Papez, en el año 1937. Se dice también que la estimulación artificial de cualquiera de estas tres estructuras hace que los animales se comporten como si la estimulación fuera placentera y positivamente reforzante. El estudio original de Olds y Milner investigó cada una de estas zonas límbicas y encontró que cada una estaba asociada al placer. Como segundo circuito tenemos el circuito septohipocámpico. Es un circuito de placer y también se dice que es único en el sentido de que incluye una parte significativa del cerebelo. También nos dice que el circuito septohipocámpico también está estrechamente asociado con el tracto mamilotalámico. Estructuralmente son muchos los bucles neurológicos dentro de ambos. Además es de un sistema de inhibición de la conducta. Se desactiva gracias a la liberación de endorfinas. Como último circuito tenemos el circuito amigdalino. Tiene dos trayectorias eferentes que son las salidas. La primera conecta la amígdala al hipotálamo. También tiene una trayectoria aferente importante que es la entrada,
que relaciona con las emociones como la rabia y el miedo. Limitaciones de los enfoques. Al hablar de centros de placer y aversión cerebrales, hay que comentar 3 limitaciones. Primero, dado que las ratas de laboratorio empujaban la palanca sin recibir EEC. Sin embargo, se ha visto que la EEC no produce sensaciones especialmente placenteras en los seres humanos, sino que los sujetos humanos informan de sensaciones muy leves de placer. Bases químicas de la recompensa. A principios de los años 60, se creía que la sustancia química clave en la recompensa era la norepinefrina. Los niveles de la norepinefrina están relacionados con la activación excesiva, manía, y la activación insuficiente, depresión. Después de una década de investigación, se encontró que el principal neurotransmisor de la recompensa cerebral era la dopamina. Las vías noradrenérgicas proyectan sustancias en muchas de las zonas de recompensa del cerebro. Son las endorfinas que también contribuyen a la experiencia del placer. Teoría del proceso oponente. Según Richard Solomon de 1980, propone que la experiencia opuesta y la experiencia emocional sustituye a la emoción original, que inmediatamente después de la retirada del estímulo es la que provoca la emoción, y esta misma es la que desaparece cuando la emoción oponente está. Un claro ejemplo se puede dar ahí, es el estudiante cuando siente ansiedad durante el examen y la alegría se acaba. Es la alegría y no la ansiedad lo que finalmente desaparece. La emoción oponente se debe a que el cerebro de los mamíferos están organizados para reaccionar de manera opuesta ante cualquier desviación de estado de neutralidad emocional. Cualquier respuesta afectiva inicial, en la medida en que se aleja al individuo de la neutralidad emocional, activa un proceso cerebral oponente para contrarrestar o neutralizar este distanciamiento. De la experiencia emocional se desprende el curso temporal de la reacción afectiva a un estímulo. De esto se distinguieron 5 fases, las cuales fueron el apogeo de la reacción afectiva primaria. Esta se da inmediatamente después de la presentación del estímulo. Sigue la adaptación hedónica, que es la que desciende ligeramente en lo que presenta un breve periodo de adaptación hedónica. La otra fase es el mantenimiento o de la reacción afectiva primaria, que es la que, si se mantiene el estímulo estado hedónico primario, este se va a estabilizar. La cuarta fase es el apogeo de la contrarreacción afectiva, que es la retirada del estímulo que inicia en esta cuarta fase. Y por último, se tiene el decaimiento de la contrarreacción afectiva producido por la exposición a un estímulo repetido, que es donde empieza a decaer y finalmente desaparece. Como conclusión, Solomon propuso 2 cosas: el coste del placer y las ventajas del dolor. Solomon quería explicar que el cerebro creaba su propio estado emocional aversivo para contrarrestar los estados hedónicos placenteros, y por el contrario, producía su propio estado afectivo placentero para contrarrestar los estados hedónicos adversos. Y en el precio del placer, los placeres repetidos pierden la mayor parte de su atractivo con el tiempo. De hecho, los placeres recurrentes pueden llegar a nuevas experiencias de sufrimiento. Integrantes del grupo: Mariana Baracaldo, Fernanda Curbelo y Jenny Malagón.